Según el área y el periodo de que se trate, vemos que la sucesión de la jurisprudencia en algunos casos muestra evoluciones y en otros disrupciones. O sea, no vemos un refinamiento o incorporación de nuevos criterios que se amalgaman con los preexistentes, sino que vemos importantes cambios de paradigma. Y en este sentido, esta es un poco la secuencia que encontramos en la Corte Suprema a partir de fallos de la época contemporánea, de nuestro siglo, y en particular hay un periodo muy puntual, son 3 fallos que se dan entre septiembre y octubre de 2004 que tienen que ver con temas de indemnizaciones. Estamos hablando de Castillo, Aquino y Bisotti. Vamos a comenzar con el caso Castillo. Este caso lo podríamos haber visto en el módulo de división de poderes, de federalismo, porque se trata de un caso de división de poderes vertical entre nación y provincias. Y en este caso, a diferencia de lo que suele suceder, que es la declaración de inconstitucionalidad de leyes locales por inmiscuirse en competencias federales, la situación es la inversa. Se declara la inconstitucionalidad de una ley nacional por inmiscuirse en competencias que son reservadas a la provincia. Se declara acá la inconstitucionalidad de una norma de la Ley de Riesgos de Trabajo que establecía que en materia de riesgos de trabajo las resoluciones de las comisiones médicas que determinaban las indemnizaciones debían ser apeladas a la justicia federal. Como anticipamos, la razón de la inconstitucionalidad tiene que ver con esta distribución de competencias entre nación y provincias que aparece en nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 12, con la dualidad de que los códigos de fondo o la legislación de fondo es materia del Congreso, pero la legislación procesal y la jurisdicción corresponde a las provincias. La Corte dice que no resulta constitucionalmente aceptable que la nación pueda, al reglamentar materias propias del derecho común, en el caso accidentes laborales, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Dice que es inconstitucional eso porque impide a la justicia provincial cumplir con la misión que le es propia, con las facultades propias y reservadas de las provincias, y porque desnaturaliza la competencia del juez federal al convertirlo en un magistrado del fuero común. Si bien reconoce, y sabemos que existen casos donde se federaliza una determinada área del derecho, la ley en cuestión, dice la Corte, solo regula relaciones entre particulares y de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal que sustente una declaración de tal naturaleza, es decir, la exclusividad o la asignación de jurisdicción a tribunales federales. En ese sentido, la Corte sale al cruce de una justificación posible para la competencia federal respecto de normas que pertenecen al derecho común, que sería el logro de un mayor grado de uniformidad respecto a su interpretación y aplicación en el ámbito judicial. Esta razón es desestimada por la Corte porque dice que con ese criterio no habría materia alguna de las contenidas en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución que pudiera escapar al aludido propósito, con lo cual esta división, esta dualidad entre nación y provincias habría de quedar vacía de contenido y esto vendría a desbaratar el sistema federal. Más allá de esta naturaleza aparentemente técnica y aséptica de la cuestión en cuanto a la competencia, ciertamente hay una lectura política porque era un objetivo explícito del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo hacer esta concentración que en los tribunales federales que determinaba en muchos casos una dilación en la práctica de la posibilidad de obtener una indemnización y esto a su vez condicionaba o sesgaba las posibilidades de obtener arreglos extrajudiciales por montos inferiores.
De manera tal que esto debe leerse ciertamente en este contexto que tiene que ver, y de esto se van a tratar los dos casos de la tríada, con el derecho a la reparación, con indemnizaciones. El primero va a tener que ver entonces con un tema bien propio del derecho laboral, que es la indemnización por despido, que es la forma en que se reglamenta la manda constitucional de protección contra el despido arbitrario. Nos referimos al caso Bisotti. En este caso se trataba de una persona que había sido directivo de una empresa de medicina prepaga. Sabemos que en función de las previsiones de la ley, las indemnizaciones se calculan con una fórmula que depende del tiempo de antigüedad y de las remuneraciones habituales de sueldo de cada persona, pero estas fórmulas a la vez tienen topes o límites que terminan fijando un máximo determinado a la multiplicación o a la acumulación de estas fórmulas, y en lo que aquí importa, dice que independientemente de lo que el empleado esté ganando, el sueldo que se toma no puede ser superior al triple de lo que esté establecido por el salario de convenio. Consecuentemente, esto incide en el caso de este directivo que tenía un sueldo alto, muy superior a los de los empleados, y provocaba que una persona que habitualmente cobraba en ese momento 11.000 pesos, y a esa fecha era un salario bastante alto, y que había prestado servicio por 26 años, tuviera una indemnización de 26.000 pesos. Entonces, y esto surgía de la aplicación de los topes. Esto es lo que la Corte, la fijación de los topes es lo que la Corte declara inconstitucional, haciendo una proyección sobre la garantía de no confiscatoriedad y una pauta del 33%. Lo interesante es que, independientemente de la forma que resuelve el caso, también debemos señalar que va a revertir una jurisprudencia que había sentado hace un tiempo relativamente anterior, breve, que es el caso Villarroel contra Roemers de 1997, donde había precisamente estado en juego esta discusión y la Corte había declarado la constitucionalidad de estos topes. En este nuevo examen que hace la Corte en Bisotti, nota la evidente desproporción entre el salario en actividad, que era, como dijimos, de 11.000 pesos, y el monto tomado como tope para la indemnización, esto es el triple del convenio, que era consecuentemente un poco más de 1.000 pesos, según las previsiones aplicables a esa época. En suma, lo que se tomaba como sueldo era en verdad el 10% de la remuneración habitual, y la Corte encontraba en Bisotti que esta restricción era irrazonable. Para definir el margen de disponibilidad para el legislador al evaluar la razonabilidad, lo que hace es traer este parámetro del 33%, aplicándolo a esta cuestión y a estas familias de casos, implica que no puede suponer una reducción mayor al 33% de lo que efectiva y realmente una persona esté ganando. De lo contrario, dice la Corte, no puede afirmarse que la ley logre su finalidad reparadora y de asegurar al trabajador protección contra el despido arbitrario. Este es un deber inexcusable del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, contrariando el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional. Bisotti es, por las propias características de lo que estamos explicando, un caso relevante más que nada para personas que tienen salarios muy superiores a los mínimos de convenio, pero es importante más allá de eso porque establece
algunas ideas con respecto a la naturaleza del salario y a la naturaleza alimentaria de los saberes que perciben los trabajadores y subraya una idea que ya reconocemos como parte del acervo jurisprudencial, donde se ubica al trabajador como un sujeto de preferente tutela dentro del sistema de protección al que apunta nuestra Constitución. La finalidad de la ley laboral, dice la Corte, es la de indemnizar, o sea, dejar indemne, porque eso es lo que manda la Constitución sobre cualquier otra consideración de las leyes del mercado. Más allá de tratarse de un caso cuyo demandante era en lo sustancial un ejecutivo, aparece un fuerte principio laboralista que tiene de hecho consecuencias que dimanan sobre interpretación de otras cláusulas más allá de este caso de indemnización. Y hay una frase muy sugestiva de la Corte en el sentido de que las consideraciones económicas o de conveniencia de los mercados de trabajo no deben prevalecer sobre la ley suprema, sobre la ley constitucional, porque, y cito, el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos ellos. Encontramos entonces una sentencia que tiene una fuerte densidad de contenido doctrinario, más allá de la puntual inconstitucionalización de estos topes de la base salarial para hacer el cálculo de las indemnizaciones. El tercero de estos casos de 2004 es Aquino. Va a tener que ver como el primero de la serie con la ley de riesgos del trabajo. Y aquí vamos a tener también otro notable cambio de jurisprudencia, porque está en cuestión el sistema de indemnización tasada que aparecía en la ley de riesgos de trabajo. Esta ley, aprobada en la década del 90 con el sistema de las ART, aseguradoras de riesgos de trabajo, establecía una distinción entre el sistema civil y un sistema tarifado a cargo de la aseguradora, de la cual podían surgir potenciales diferencias. Un poco la solución de compromiso es que se priorizaba la celeridad en la concesión de la prestación sustitutiva, de la indemnización por incapacidades, se priorizaba el percibirlo rápidamente por la integralidad, y por eso aparecía bloqueada para el trabajador el optar a la vía civil. Esto tuvo una serie de controversias, desde luego, desde su implementación, y la Corte había fijado postura en el caso 2002, en la causa Gorosito, en la cual, en lo sustancial, la Corte dijo que, en principio, este doble sistema, con una connotación específica para los trabajadores con la indemnización tarifada, no era, en principio, inconstitucional, y que, aún eventualmente, podría serlo en la medida en que la indemnización que surgiera del sistema específico de riesgos del trabajo fuera notoriamente menor a la que pudiera corresponderle por la aplicación del sistema de reparación integral o del sistema común del Código Civil. Pero, en definitiva, en principio, no declaraba la inconstitucionalidad del sistema. Y, por supuesto, en ese momento, el caso Gorosito era un caso bastante reciente de la Corte, y solo 2 años después vamos a ver un cambio absolutamente divergente de jurisprudencia en el caso Aquino. El caso había estado motivado a raíz de un infortunio laboral que había sufrido un trabajador que estaba colocando membranas en un techo de chapa y había caído desde una altura de 10 metros sufriendo una incapacidad laboral total del 100%. Y según lo que surge en el relato de los hechos, la indemnización, si lo hubiéramos hecho por el sistema civil, en ese momento estando superando los 200.000 pesos, y esa suma en concreto era 3 veces mayor que lo que estaba obteniendo por el sistema tarifado de la ley de riesgos de trabajo. Por esta razón, naturalmente, el demandante, junto con el reclamo, plantea la inconstitucionalidad de la indemnización, y la Corte
de ese sistema tarifado del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Por la forma en que se conforma la resolución de la Corte, Aquino es un fallo de más difícil síntesis, de más difícil lectura que Bisotti, porque los votos son más dispersos. Se trata ciertamente de una dispersión convergente, porque tienen bastante consistencia los argumentos y son, creo, compatibles entre sí. En todo caso, lo que trasunta el criterio de Aquino es esta contradicción entre lo que la Corte había reconocido en Bisotti y en otros fallos como un sujeto de preferente tutela como el trabajador, al que le asisten derechos que tienen especial y expreso reconocimiento en la Constitución, en el artículo 14 bis, y la paradoja de que este sujeto de especial tutela haya sido objeto de una discriminación y un régimen especial que, si bien le permitía cierta celeridad en la disposición de la indemnización, implicaba para muchos casos una notoria disminución sobre el quantum y una falta de consistencia con los daños que podría estar sufriendo. Entonces este criterio terminaba resultando discriminatorio. No venía a indemnizar de modo completo la pérdida que tenía el trabajador, y al impedir la concurrencia por la vía civil, esto resultaba, según estableció la Corte, inconstitucional. Por ejemplo, en el voto de Belucio y Maqueda, que apuntan a el principio de alterum non laedere y de no dañar a otros, y la secuencia de que las restricciones implicaba, en el caso de un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación, y en el voto de Hayton de Nolasco, precisando también que la igualdad de tratamiento ante la ley establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional no admite que se distinga negativamente precisamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en circunstancias similares.